En un reporte, Moody's Investor Service aseguró que la pausa en el ciclo alcista de la tasa de interés de referencia del Banco de México es positiva para la banca nacional, ya que va a favorecer una mejoría generalizada en los márgenes y la rentabilidad. Vamos a platicar con Rodrigo Miramón, él es Assistant Vice President de Moody's Investor Service. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío, Rogelio? ¿Cómo están? Un gusto saludarlo de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Es un respiro para la banca el hecho de que Banjico pues esté pausando el ciclo alcista e incluso lo podría empezar a disminuir de acuerdo con lo que dicen algunos colegas tuyos. Podríamos estar ante el inicio de una baja en las tasas de interés para acercarnos, algunos pronostican finales del 2024, ya más al objetivo del Instituto Central de 3 más menos un punto porcentual. Exacto. Bueno, para nosotros es positivo principalmente porque hemos visto cómo en los últimos trimestres, ya en el cuarto trimestre del año pasado y en el primero de este 2023, los bancos han empezado a sufrir la suba de sus costos de fondeo, de sus costos de financiamiento. Hemos visto que en algunos bancos, los bancos que ya han reportado resultados del primer trimestre de este año, hemos visto para algunos una caída en sus márgenes por interés, mientras que consideramos que este al menos parece un cambio, ¿no? En la política monetaria del Banco Central, manteniendo la tasa, va a beneficiar primero a frenar esa suba de los costos de fondeo, mientras que la cartera de créditos todavía se sigue refinanciando a tasas altas, porque nosotros sabemos que para ver el impacto completo del alza de las tasas de interés hay que esperar por lo menos 6 meses para que esos créditos finales se refinancien a tasas más altas. Igualmente, como tú bien dices, nosotros no estamos viendo en este momento que las tasas vayan a caer muy abruptamente, para nada. Y el comunicado del Banco Central también lo menciona, que hay riesgos hacia adelante, como todavía una inflación subyacente alta, la política monetaria en los Estados Unidos, el tipo de cambio, van a ser temas que, en nuestra opinión, van a mantener las tasas altas por mayor tiempo. Y como tú bien dices, puede ser hasta fin del 2023, entrado el 2024. Sí, el escenario de tasas, Rodrigo, mejora. Rodrigo, aprovechando que estás con nosotros esta tarde, ¿qué opinión te merece este anuncio hecho pues muy temprano por Citi en torno a Citi Banamex? Bueno, la verdad es que el tema de Citibanamex y la potencial venta ya viene hace bastante tiempo. Para nosotros, como calificadores de riesgo y para mantener un riesgo sistémico, digamos, a nivel bancario acá en México, para nosotros siempre lo mejor fue que el adquiriente de Citibanamex sea una institución bancaria con experiencia en el mercado, ¿verdad? En su momento se habló de Santander, de Banorte, que para nosotros existían buenas sinergias dado que se iban a mantener los perfiles de riesgo. Si lo adquiere un tercero que no tiene experiencia en el sistema bancario, para nosotros eso va a traer algunos riesgos porque todavía hay incertidumbre alrededor de cómo se van a manejar las prácticas de riesgo de aquellos bancos y de aquel potencial banco y potencial adquirente y cómo va a reaccionar el riesgo sistémico de la banca mexicana. Sabemos que Citibanamex es el tercer o cuarto banco más grande del sistema y nosotros tenemos una calificación que está por encima de la calificación de BAA2 del gobierno actualmente. Entonces, que un banco digamos, se le afecte su perfil de riesgo, para nosotros en algún punto pudiera ser negativo. Oye, Rodrigo, y ahorita que estás hablando de riesgos, el riesgo político, ¿cómo afecta la percepción del negocio bancario? Esta venta muy controvertida estuvo muy manoseada desde el punto de vista político, a tal grado pues que Citi decide mejor ya no vender, ¿verdad? Aunque yo soy de la idea de que ya no vendió porque tampoco ya no tenía quien se lo comprara. Pero, ¿cuál es el mensaje o con qué percepción se queda la banca ante esta fallida adquisición y toda esa contexto que lo rodeó desde el punto de vista político? Y más, pues lo que ya es un interés
expresado por el presidente de querer comprar Banamex. Yo creo que por el lado de la inversión extranjera para el país, por supuesto que es negativo, no por un tema político, sino por el ruido alrededor digamos, del deal que se hizo también en el pasado con distintas políticas que ha llevado adelante el gobierno. Puede ser positivas en un sentido, negativas en otro sentido, pero el país en México está viviendo un momento de lo que nosotros le llamamos, y todo el mundo ya llama el nearshoring, y la verdad que nosotros esperamos que las inversiones pueden ser muy favorecedoras para la macroeconomía mexicana, y sin duda que estas noticias pueden demorar algunas decisiones de inversión. Claro. Rodrigo, te referías hace un momento pues a la gerencia, a la alta gerencia, al management del banco. ¿Qué tendría que ocurrir pues de aquí al 2025, cuando se habla que pues puede realizarse esta oferta pública inicial? Bueno, la verdad es que nosotros ya hemos visto desde que se anunció la venta de Citibanamex, que ya pasaron casi 2 años y medio, si mal no recuerdo, hemos visto una contracción de cartera, hemos visto un banco cada vez más pequeño. Todavía vamos a tener 2 años por delante donde hay que esperar cuáles van a ser los desarrollos financieros de ese banco y finalmente ver cuál es el banco que se desprende, de qué tipo de banco se desprende Citi, ¿verdad? Porque Citi va a mantener la banca corporativa y va a terminar escindiendo la parte de la banca consumo. Entonces, finalmente hay que ver qué tan sólida es esa banca de consumo, cómo evoluciona esa venta, quiénes son los compradores, cuál es el plan estratégico hacia adelante. Y en ese punto nosotros vamos a tener más certeza sobre cuál es el riesgo, si ha aumentado, si ha bajado y en definitiva cuál es la posición financiera de ese banco resultante. Me regreso al tema que nos ocupó desde el principio, las tasas de interés. Entonces, habría, digamos, ¿cuáles serían los riesgos de que Banco de México en un momento dado no solamente pausara por mucho tiempo, sino que frenara una baja en las tasas de interés, es decir, que pudieran rebotar? ¿Cuáles pudieran ser esos elementos que pudieran llevar al Instituto Central a volver a subir la tasa, si es que existen? Bueno, puntualmente lo que menciona el comunicado del Banco Central, ¿no? El tipo de cambio es algo que ellos siguen muy de cerca, la inflación subyacente y la política monetaria de los Estados Unidos. Digamos, el país más afectado de Latinoamérica es México. ¿Por qué? Por la cercanía, por la interconexión económica. Al mismo tiempo, también es importante mencionar que los bancos centrales de Latinoamérica han sido los sistemas que más rápido y más eficientemente han reaccionado a este contexto inflacionario global. Nosotros hemos visto cómo Brasil, México, Perú, Colombia, Chile han empezado a aumentar, los bancos centrales han aumentado su tasa desde muy empezada la crisis que empezó, bueno, que hemos visto el año pasado, ¿no? Desde antes que las grandes economías desarrolladas. Entonces ya en muchos casos estamos viendo esta curva en la inflación. En Brasil, acá en México salió el número inflacionario de uno de estos días y se mostrará en algunos sentidos a la baja. Entonces, hay un ciclo que estamos un poco más adelantados que aquellas economías más desarrolladas y en parte eso te habla de los cambios en las políticas monetarias de los bancos centrales de Latinoamérica. Esta decisión que tomó México es el cuarto país en tomarla. Primero fue Brasil en agosto del año pasado, después fue Chile en octubre de 2022. Perú también la tomó de mantener la tasa sin cambios en febrero de este año y ahora México. Entonces es Bien. una tendencia que estamos viendo en la región y no esperamos, como te mencionaba, cambios muy abruptos, esperamos estabilidad Ya. hasta que la inflación no vuelva a los rangos metas de los bancos centrales, hasta que la política monetaria de los Estados Unidos no tenga una claridad Sí. mayor y hasta que la inflación subyacente no se tranquilice un poco, ¿verdad? Bien. Pues Rodrigo Miramón, Assistant Vice President de Moody's Investors Service. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, un placer como siempre. Igualmente, nos